Bueno, ninguno. No nos gusta ninguno, pero llegado a esta situación, pues el que nos toque. Al final lo que queríamos era pasar y lo hemos conseguido. Y a partir de ahora, pues a preparar el partido contra el que sea. No nos tienen que ganar en ilusión, el que sea, el rival que nos toque, así que no tenemos preferencia. O sea, son dos grandes equipos, o sea que el que toque, pues bienvenido será y el sábado a las 8 pues nos veremos las caras con el que toque y con ganas de que llegue ya a partir de mañana. Y hay que mirar las cosas positivas, porque en el tramo final que estamos no hay que incidir en las negativas, sino en las positivas, así que si mañana vemos el vídeo hay que incidir en, sobre todo, en la primera parte el juego que hemos tenido y la segunda parte cómo hemos defendido y a partir de ahí si hacemos el mix de las dos cosas pues ganaremos seguro la semana que viene porque ha habido momentos de mucho nivel del equipo. Bueno, no lo hemos ganado durante la liga, en verdad, porque pero al final si te marcan un gol solo empezar ya no sirve de nada, pero creo que nos lo hemos ganado siendo campeones y bueno, la única ventaja que tenemos es esta, pero es lo que te digo, si en un córner en el primer minuto te marcan gol ya vas a remolque, entonces creo que el partido se podía decantar hacia un lado o hacia otro si caía un gol. Yo creo que si marcábamos gol, con lo cómodos que estamos en la primera parte, podíamos haber no sufrido tanto, digamos, en la segunda parte por la incertidumbre, y si marcaban ellos, pues el partido cambiaba porque teníamos que volcarnos aún más, así que dependía de un gol, la cosa iba de un gol y fuese en el minuto que fuera, pero bueno, portería cero, pasamos y es lo que nos hemos ganado por ser campeones. Bueno, el guión perfecto hubiese sido la primera parte, irnos 2-0 y haber finiquitado el tema, porque al final teníamos las sensaciones de que estábamos jugando bien, pero nos había faltado el gol. Pero bueno, no estamos preocupados por eso, porque tenemos gente que va a marcar gol y la semana que viene seguro la va a meter. Pero era más la incertidumbre del resultado de decir que un gol cambiaba la cosa. Pero ya te digo, yo dentro del campo no he sufrido. Creo que lo hemos controlado bien, sobre todo en la segunda parte los balones aéreos y sobre todo lo que te digo, la incertidumbre te lleva, ostras, que como caiga aquí un balón nos vamos para casa, pero no ha sido así y el trabajo del equipo ha sido de 10. Sí, bueno, al principio estaba un poco raro, ¿no? Te sientes un poco raro porque pese a que entrenas las distancias no son las mismas y bueno, la tensión de la competición te lleva a estar a veces un poco desubicado, pero bueno, cuando pasan 5 minutos ya estás centrado en el tema y bueno, sobre todo en los últimos minutos sí que se ha notado un poco más el cansancio, creo, por ambos equipos que hemos llegado, pues ellos con las pilas fundidas para marcar gol y nosotros para defenderlo, que teníamos quizás esa ventaja de defenderlo, que no teníamos que hacer tanto desgaste como ellos para atacar, pero sí que hemos sufrido físicamente seguro porque no es normal el estar 4 meses sin jugar.